Hola a todos, hoy les voy a hablar acerca de la transferencia de calor. Si se ponen en contacto dos sustancias y entre ellas no hay tendencia ni de calentarse ni de enfriarse, es por dos razones. Porque tienen la misma temperatura y porque la energía cinética media de sus moléculas es la misma. Por ejemplo, si pongo en contacto, tengo en dos recipientes agua a la misma temperatura, agua a la temperatura ambiente. Si las pongo en contacto, como ambas tienen la misma temperatura, en esta mezcla no va a sufrir ninguna alteración. La energía cinética media de sus moléculas se mantiene. Por lo tanto, no existe ninguna transferencia de calor. Pero si se ponen en contacto dos sustancias que presentan diferentes temperaturas, ocurrirá algo diferente. Mezclo agua con temperatura ambiente y mezclo con hielo a temperaturas bajo cero. Entre ellas ahora sí va a existir una transferencia de calor. Como hemos visto en videos anteriores, siempre la sustancia con mayor temperatura va a transferir su calor a la sustancia de menor temperatura. En este caso, ambas sustancias al estar mezcladas llegarán a un equilibrio térmico y ambas sustancias quedarán a la misma temperatura. El agua a temperatura ambiente comparte su calor al hielo, el hielo se derrite y ambos se mezclan nivelando sus temperaturas. El calor o energía calorífica siempre se propaga de la sustancia que tiene mayor temperatura a la que tiene menor temperatura y siempre lo hace a través de tres mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Y en este video vamos a analizar cuáles son las formas de estos tres mecanismos para que todos entendamos a qué se refiere. Mecanismos de transferencia de calor. El calor o energía calorífica siempre se propaga de tres maneras diferentes: la conducción, la convección y la radiación. La conducción es la forma de propagación del calor a través de un cuerpo sólido, debido al choque entre sus moléculas. Cuando el extremo de una varilla metálica se pone en contacto con el fuego, al cabo de cierto tiempo el otro extremo también se calienta. Esto se debe a que las moléculas del extremo calentado por el fuego vibran con mayor intensidad, es decir, con mayor energía cinética. Una parte de esa energía se transmite a las moléculas cercanas, las cuales al chocar unas con otras, comunican su exceso de energía a las contiguas. Así, su temperatura aumenta y se distribuye en forma uniforme a lo largo de la varilla. Esta transmisión de calor continuará mientras exista una diferencia de temperatura entre los extremos y cesará totalmente cuando sea la misma en todas las partes. Los metales son buenos conductores de calor, y el corcho, la madera, el plástico, la lana, el aire, la porcelana, el vidrio y el papel son malos conductores del mismo. La convección es la propagación del calor ocasionada por el movimiento de la sustancia caliente. Al poner agua en una olla y calentarla posteriormente, observamos que transcurrido cierto tiempo comienza un movimiento en la parte interna del líquido. Esto se debe a que al recibir calor el líquido del fondo, la temperatura sube y provoca su dilatación, aumentando el volumen y en consecuencia disminuye la densidad de esa porción, por lo que sube a la superficie y es reemplazada por agua más fría y con mayor densidad. Este proceso se repite con la circulación de masas de agua más calientes hacia arriba y las de agua más fría hacia abajo, provocándose las llamadas corrientes de convección. El calentamiento de los líquidos y de los gases es por convección. Los vientos, por ejemplo, son corrientes de convección del aire atmosférico, debido a las diferencias de temperatura y de densidad que se producen en la atmósfera. Como podemos ver en estas imágenes, al poner a calentar agua, por ejemplo en una olla, el interior del líquido empieza a moverse conforme va aumentando su temperatura. El agua caliente va subiendo por su densidad y luego las corrientes de agua que están a menor temperatura van descendiendo y de esta manera se crea esta circulación o estas corrientes de convección. Cuando vemos este ejemplo en esta imagen, podemos ver que estamos cociendo una comida en una olla
Pero fíjense cómo es que puede cocerse unos alimentos en una olla si los alimentos en realidad no están en contacto directo con el fuego. Lo que está en contacto directo con el fuego es la olla, lo que calienta el agua que está dentro de ella. Al hervir el agua dentro de ella, transmite su calor por corrientes de convección a todos los alimentos que están allá, lo que ocasiona un cocimiento y lo que ocasiona poder hacer una buena sopa. Por otro lado, también les mencioné que las corrientes de convección se dan en los líquidos, pero también en los gases, como es el ejemplo de una pistola para secar el cabello. Para que puedan secar su cabello, utilizan un mecanismo donde calientan el aire. El aire es un medio el cual al llegar hasta tu cabello está transfiriendo su calor, lo que ocasiona que se seque tu cabello. Por lo tanto, la propagación del calor por convección necesita uno de esos dos medios, ya sea un líquido o ya sea un gas, para poder transferir la energía cinética de un cuerpo a otro. Por otro lado, la radiación. La radiación es la propagación del calor por medio de ondas electromagnéticas esparcidas, incluso en el vacío, a una rapidez aproximada de 300.000 kilómetros por segundo, equivalente a la velocidad de la luz. El calor que nos llega del Sol es por radiación, pues las ondas caloríficas atraviesan el vacío existente entre la Tierra y el Sol. Todos los cuerpos calientes emiten radiaciones caloríficas, es decir, ondas electromagnéticas de energía proporcional a su temperatura. Como podemos ver en estas dos imágenes, el Sol propaga su energía calorífica a través de rayos solares, que sin necesidad de tocar directamente a la Tierra, viajan a través del vacío y llegan hasta la misma. Esta forma de propagación del calor se llama radiación. Por otra parte, también les explicaba que todo cuerpo que esté caliente también tiene la capacidad de propagar su calor a través de esas ondas electromagnéticas. Por ejemplo, un foco. Los focos que se calientan mucho, si acercamos nuestras manos hacia él, sentimos su calor. Sin necesidad de tocarlos, podemos sentir que nos está quemando la mano. Tal como es el ejemplo de muchos de los puestos de comida. ¿Alguna vez se han fijado que en los puestos de comida encienden focos o bombillas eléctricas? Bueno, esto se hace para tratar de que por el medio del calor desprendido de estas bombillas, las comidas que están en una vitrina se mantengan a una temperatura adecuada o lo más adecuada posible. La clave para entender la radiación es que en ella la propagación del calor se da a distancia, sin necesidad de tocarse. El calor se transfiere de un cuerpo a otro. De esta manera terminamos este video. Espero que haya quedado claras las tres formas de propagación del calor. Estén muy atentos cuando les comparta los siguientes contenidos. Estén muy bien. Saludos a todos.